porque realmente lo que hace un lugar maravilloso es que Dios esté en medio, amén. Allí es donde se respira lo mejor y lo más placentero que cualquier ser vivo, consciente o inconsciente, puede experimentar, la presencia de Dios, amén. Todos recordamos que ese templo de Salomón fue lleno de gloria, de majestad, de oro, de muchas cosas preciosas, pero aún así faltaba lo más importante. Al punto que hasta que no llegó la presencia del Señor, lo llenó todo y tuvieron que salir todos, o sea, todos sobramos cuando está el Señor. Resulta que el Señor vino y santificó ese lugar para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Entonces, lo más importante para nosotros, hermanos, es que la presencia de Dios no solamente esté descansando en nosotros, sino experimentando en nosotros continuamente esa presencia maravillosa de Dios. Amén. Ese corandeo, ese vivir delante del rostro de Él, que no es estando en este lugar donde estamos con Él, sino que 24 horas, todos los días de la semana y todos los días del año, vivimos y andamos siempre en su presencia. Amén. Que nos vean o no nos vea, la gente nos da igual. Sabemos que nuestra comunión es íntima con el Señor, en todo tiempo. Amén. Por eso vivimos una vida abundante, porque vivimos en la maravillosa presencia del Señor. Bueno, yo fui uno de los primeros misioneros de nuestra comunidad en Colombia. Hace unos 34 años fuimos enviados como misioneros a España, después de haber servido algunos años allí en Colombia, desde muy joven, unos 40 y pico de años. Yo sé que no aparento todos esos números, no saquen calculadoras, ni mucho menos, pero fuimos enviados porque el Señor nos llamó a servirle a España en esos años en que viajar a España era muy lejos de lo lejos de lo lejos, nadie pensaba, y América Latina siempre tenía la mentalidad de recibir, ¿cierto? Nunca pensar, oye, podemos hacer algo en el propósito y proyecto global del Señor. Entonces eran años diferentes, eran años increíbles, pero allí comenzamos nosotros a servir al Señor en España y fue precioso esa oportunidad de llamamiento y de cómo pudimos servir al Señor. En los últimos años, unos 20 años, comenzamos una congregación en la segunda ciudad de la provincia de Madrid. Es una ciudad que se llama Móstoles y estamos allí para la gloria del Señor. Somos una comunidad de 34 nacionalidades, 34, de muchas personas de África, de Asia, de América Latina, América Central, América del Norte, España, 34 nacionalidades diferentes bajo un mismo Padre y hijos de una misma sangre, amén, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta comunidad pues estamos sirviendo al Señor no solamente en España, sino desde España para muchos lugares del mundo. Ahora mismo tenemos un compromiso de muchos años con Costa de Marfil en el África y Guinea Ecuatorial también en el África. Guinea Ecuatorial es el único país del África subsahariana que habla castellano, la África negra, pero es precioso. Hablan castellano, hay 5 grupos étnicos diferentes, pero el idioma nacional es el castellano. Entonces estamos también sirviendo allí en Guinea Ecuatorial. Hace poco llegué de allí, estuvimos preparando 300 y pico de pastores y líderes. Yo perdí el peso, si alguno quiere ir a perder peso a África, hermanos, sale más económico y más espiritual ir conmigo a África y vais a venir 90, 60, 90, porque allí nos toca trabajar mucho. Yo en este último viaje dejé casi media vida en mis fuerzas allí, pero ha valido la pena, amén. Bendito sea el nombre del Señor, que el nombre del Señor ha sido predicado. Estuvimos en Mongomo, en la frontera con Camerún, tocamos personas de la frontera con Gabón, tocamos otros grupos étnicos y estamos muy emocionados porque no estamos pastoreando una congregación, estamos pastoreando una nación. Toda una nación con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy casado hace 33 años, soy padre de 2 hijas preciosas y de un chico, y tengo 2 nietas, que nadie se lo cree cuando lo cuento. Dicen, no, ese joven, ¿cómo va a tener nietas? Pues la verdad es que tengo 2 nietas, y una de 3 años que se llama Alegra, y tiene una dificultad que es muy mandona.
Es mandona, me dice, tata, ven, aquí, ¿dónde termino yo? Ahí. Y toda mi familia me está mirando y haciendo así, nadie te ha doblegado, pero esta chiquitica de 3 añitos te da 3 vueltas. ¿Qué podemos hacer? Ya muestra formas, ¿no? Ya se le sale su femenino, directivo y todo, y me da 3 vueltas. Estos días en julio voy a tener el tercer nieto, es un chico, y bueno, sigo creciendo, sigo contento para la gloria del Señor. Amén. Bueno, ya nos conocemos un poquito, vivo en Madrid y allí pues cuando estéis por esas tierras preciosas, pues bienvenidos sean a nuestra comunidad. Amén. España es un desafío enorme, enorme. Tenemos todavía más de 5.000 pueblos y ciudades que no tienen una sola iglesia cristiana evangélica, ni una, de ninguna denominación. Podemos pasar por una autopista 1 hora, 2, 3 horas, y pueblo aquí, pueblo allá, y sabemos que no hay ninguna congregación. Necesitamos obreros. No tenemos, digamos, tanta afluencia de obreros del mundo porque allí la obra del Señor funciona de un poco diferente. Allí el obrero que tiene que ir tiene que ser muy vocacional y decir lo que yo quiero es llevar a un pueblo a Cristo. Eso significa anularse totalmente de la fama, la fortuna, el deseo de ser conocido, para ir con su familia y plantarse en esa ciudad, de pueblos de 10, 12, 15.000, 20.000 personas, donde no hay congregaciones, igual que los moravos, a establecer un ministerio de forma diferente, a través de un trabajo, a través de un arte, a través de una ocupación, y desde esa vida de familia poder consolidar una congregación. Es muy complicado, hermano, hoy en día lo de la obra misionera. Todos trabajamos por la obra misionera, luchamos por la obra misionera. Sin embargo, hoy en día es muy complicado porque hoy en día a veces los obreros solo quieren ser importantes, famosos, ricos y conocidos en todas partes. Pero han perdido esa capacidad de la kenosis, ¿no? Ese vaciamiento individual de decir, yo me vacío de mí para que Jesucristo me llene totalmente, ¿no? Y esos pueblos de España pues a veces no representa ese desafío para tantas personas que tienen un llamado, porque pues no es muy popular ir a sumergirse 10, 20, 30 años en un pueblo de esos y ver cómo sale adelante una congregación. Pero estamos orando al Señor que nos mande esos misioneros como los moravos, como los puritanos, gente que su deseo sea el establecimiento del reino de Dios. Amén. Entonces, así es España. España es maravillosa y ojalá cuando podáis orar en algún momento diga, Señor, bendice a todos los pueblos de España y que tu iglesia sea multiplicada para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, yo creo que vamos a entrar en la palabra del Señor en esta mañana y vamos a seguir disfrutando de esa presencia maravillosa de Dios. El tema que quiero compartir con vosotros nace de una experiencia que estamos trabajando en nuestra comunidad acerca de la gracia de Dios, ¿cierto? De saber que todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Que nada que nosotros recibimos, tenemos o somos es por nosotros mismos. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Es el favor inmerecido que tenemos todos de la persona de Dios. Y no sé cómo os pasa a vosotros, pero yo a veces, cada día vivo pidiéndole perdón al Señor muchas veces. Yo sé que eso no os pasa a vosotros, aquí en Miami eso no ocurre. Eso pasa en España y eso me pasa solo a mí, pero yo me la paso pidiéndole perdón al Señor en todo tiempo y en todo momento. Y estaba tirado yo de rodillas un día en la mañana y le digo, Señor, pero ¿por qué ando siempre pidiéndote perdón? ¿Cierto? ¿Por qué, Señor? Tanto pedir perdón, Señor, perdóname. Y el Señor me habló claramente, eso hace un mes, y me dijo, porque así tienes que entender que todo depende totalmente de mí, que es por mi gracia, que es por mi misericordia. Y tienes que estar dependiendo completamente de mí, completamente y absolutamente de mí. No es condenación, ¿vale? No es condenación, no estamos hablando de vivir en condenación, pero es que cuando uno vive
continuamente delante del rostro de Dios y va teniendo ese entendimiento espiritual de la santidad, de la grandeza de Dios, uno se ve todavía y cada día se ve más imperfecto. A pesar de los años que uno conoce al Señor, ¿no? Es como cuando uno llega y se afeita a los hombres en casa y creemos que aquí salió Alain Delon, el actor, salen a la calle, después uno se mira con el espejo del coche con el sol y encuentra los parches de pelos por acá, porque en la medida que uno se exponga a la luz lo expone más a uno. En la casa uno se veía Batman, pero cuando sale uno a la calle resulta que ese Batman parecía ahí un dálmata, ¿cierto? De pelo aquí, pelo allá, por allá, uno por allí. Y así mismo, en la medida en que nos metemos continuamente a ser conscientes de la presencia de Dios, nos vemos los pecadores que somos y la necesidad tan grande, pero grande, 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 grande de su presencia y de esa relación tan necesaria de la persona de nuestro Dios. Amén. Y en virtud de esa palabra, compartí con la iglesia este versículo, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, pero habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿En dónde habita el Señor? Bueno, Juan 4 dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La Biblia también dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está en medio de ellos. Pero Él dice que habita en medio de las personas que tienen un corazón quebrantado y humilde, un espíritu de humilde para poder manifestar en esas personas su amor y su misericordia, para ubicar el corazón de los quebrantados. Dios habita en medio de aquellas personas que pueden reconocerse en que tienen una necesidad continua del Señor. ¿Cuándo necesitamos al Señor? Siempre. ¿Cuándo necesitamos al Señor? A toda hora. ¿Cuándo necesitamos a Cristo? Es como el aire, ¿cierto? Para respirar. Continuamente estamos necesitando su presencia. Vamos a tratar de entender este pasaje porque queremos que Dios habite en medio nuestro, de nosotros, de cada uno. Vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Es una parábola muy conocida por todos, la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18, 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Han conocido a alguien que confía en sí mismo como justo? Que se cree que es muy bueno, que no le hace mal a nadie, que el Señor le quedó pequeño a esa persona, ¿cierto? Igual que el joven rico. Recuerdan que cuando el joven rico le dijo, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde, solo bueno es Dios. Y cuando Jesús comienza a escarbar un poquito y le habla de los mandamientos, ¿qué dijo el joven rico? Todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, a Dios le quedó pequeño, o sea, él era más justo que Dios. ¿Sí? A veces encontramos con esas personas, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vaya tío. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero dice la Escritura en el 13, más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te damos gracias, Señor. Te necesitamos siempre.
Siempre, 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 siempre te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia en esta mañana entre nosotros, tu presencia en este lugar. Gracias te damos porque tú estás en medio nuestro, Señor. Y gracias porque tú nos hablas en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú sanas ahora a los enfermos, libera a los cautivos, Señor. Y Padre, permites, Señor, que tu misericordia sea tan extravagante que cada uno de nosotros podamos fluir en los dones espirituales, Señor, para que ocurran milagros, señales, prodigios y diversas manifestaciones de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. La historia de los fariseos comienza unos 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente, cuando Antíoco Epifanes de Asiria invadió la Tierra Santa, hizo un sacrilegio en el templo que había sido construido, inclusive hasta sacrificó un cerdo. Y trajo toda cultura y la metió en medio del pueblo de Israel, hizo daños, hizo situaciones. Entonces hubo un grupo de judíos que dijeron: nosotros nos vamos a mantener fieles a la ley. A ellos los llamaban los elegidos, los llamaban estas personas los separados, los piadosos, porque determinaron que pasara lo que pasara, ellos se iban a mantener fiel con el Señor. Al principio los fariseos eran gente muy de verdad consagrada al Señor, pero con el tiempo ese espíritu religioso se incorporó a ellos y cayeron en un espíritu de autojusticia, a creerse mejores que los demás. En los tiempos de Jesús, los escritores, inclusive Josefo, decía que habían aproximadamente unos 6,000 fariseos en la ciudad de Jerusalén. Pero llegaban a ser tan extremos en el cumplimiento de la ley que hacían unas barbaridades y solo se la pasaban señalando a los demás. Y el término fariseo llegó a convertirse casi en un sinónimo de hipocresía, ¿cierto? Hoy en día se le dice: este es un fariseo. Ese que va ahí es un fariseo, o sea que es un hipócrita, más falso que una moneda de cuero, ¿cierto? O sea, dicen, ese es un fariseo, sinónimo, porque en los tiempos de Jesús la religiosidad llegó a ser tan fuerte en los fariseos que se la pasaban solo juzgando. Acababan las casas de las viudas. Si la hora de comer era a las 12, ¿a qué hora cree que les daba por visitar a las viudas? A las 12. Para comer con ellas y decir que venían a orar no sé si alguien te visita a la hora de comer continuamente y tú dices: ay, qué hermano tan amoroso. No, lo que quiere es comer gratis contigo. Pues los fariseos decían: aquí llegó el siervo del Señor y hermana, sírvame. Pastor, solo tengo 2 huevitos. No, póngame otros 2 porque eso es muy poquito. Entonces dice que acababan con la casa de las viudas y eran muy religiosos. Eran tan religiosos que en el Sabbat, si alguien iba por la calle en el día del sábado y escupía, escuche bien, escupía, si había baldosa o había una cuestión así, pues vale, ese escupitajo, ojo hasta dónde llegaban, que se pasaban los tíos, pero tiraba el escupitajo, nada, pero si caía el escupitajo en la tierra y levantaba el polvo, había quebrantado el día de reposo. O sea, eran tan meticulosos para andar señalando, para andar juzgando y para andar diciendo que ellos sí eran espirituales y que los demás no lo eran. Tremendo los fariseos, ¿cierto? Señalando, juzgando, siempre diciendo cosas, pero ellos eran los mejores y eran los más perfectos. Qué gente tan, ¿cómo se dice? Tan antipática, ¿cierto? No sé si has conocido a alguien que se cree la última Coca-Cola del desierto. Son como el burrito de Jerusalén, que pensó que al que estaban alabando era él y no, era Jesús. Y el burrito duró semanas, ni hablaba con sus amigos de orgullo, pensando que todo el mundo era él el que le estaban poniendo túnicas y alabando, y no, o sea, se llenó de orgullo, pero no dio cuenta que la gente adoraba era a quien él llevaba sobre los hombros. A veces hay gente que porque Dios permite una gracia sobre ellos, se atribuyen a sí mismos una serie de cosas y de grandezas y de glorias que no tienen ningún sentido. Pues los fariseos eran
así. También aparece otro personaje que eran los publicanos, que eran los judíos mismos que servían a Roma como cobradores de impuestos. Eran doble chorizos. Bueno, chorizo es en España los ladrones, un chorizo. Y para hablar de un buen chorizo se habla de los chorizos de Cantimpalo. Pues estos publicanos eran chorizos de Cantimpalo. Pues vamos a ver, hermanos, que si había que cobrar 10 dracmas por un impuesto, por una mercancía, ellos cobraban 15. Y luego le entregaban a los romanos 8. Mira, robaban a los romanos y robaban a los de su pueblo. Eran unos chorizos, pero bien de Cantimpalo, terribles. Esos publicanos eran aburridos, era más ofensivo decirle a alguien publicano que cualquier otra grosería o cualquier otra cosa, porque era terrible llamar a una persona publicano. Pero esta diferencia es que encontramos a estos dos personajes orando. Y claro, el fariseo sacó su lista de ¿qué? De bondades y de grandezas y de purezas y de todo delante de Dios. Sin embargo, el publicano ¿qué? Dice que ni aún levantaba su rostro, mantenía su mano en el pecho porque era una forma cultural de mostrar dolor, profundo dolor de arrepentimiento. Oh Señor, es que yo me sentí un publicano ahí metido de rodillas llorando y dije, Señor, pero ¿por qué tengo que estarte a toda hora pidiendo perdón? ¿No? Porque era una actitud de una situación bien complicada. Entonces, este publicano dice la palabra en la parábola de Jesús que fue a su casa declarado que justo por el Señor, fue justificado. Sin embargo, el fariseo salió con sus mismos pecados, diezmando, ayunando y haciendo todas las obras que él decía que eran buenas, pero salió sin la justicia que es por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. El humilde no tiene cara de tonto, el humilde es una persona que se reconoce a sí mismo, o al pobre de espíritu que tiene una necesidad particular y especial del Señor. Y cuando decimos que somos humildes, no estamos diciendo que somos tontos, estamos diciendo que reconocemos que nuestra necesidad de Dios es enorme. Como que tengas un año, como que tengas 100 años de ser cristiano, cada día necesitamos más de la presencia de Dios. Cada día necesitamos reconocer que es por su gracia y que es por su misericordia. Amén. Ahora, aquí encontramos algo interesante y es este versículo del Salmo 32:5 que dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Es el famoso Salmo 32 y es un salmo de David. Todos conocemos todo lo que le pasó a David, ¿cierto? Que David estando sobre su palacio, paseándose, era tiempo de salir a la guerra y él se quedó y escogió mejor el ocio que ir a ocupar su lugar a dirigir los ejércitos de Israel en sus batallas. Y por allí estaba mirando y cuando vio a una mujer desnuda, la deseó y la mandó a traer, hermanos. Wow, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el compositor de los salmos, el hombre que cuando tocaba el arpa revoloteaban los demonios a Saúl, una persona llena, ungida de Dios, aquel personaje que con una honda y unas piedras mató ¿a quién? A Goliat, el hombre que llevó a todo el pueblo de Israel a las grandes batallas y a las grandes conquistas de Israel, el hombre que danzaba delante de la presencia de Dios con formas tan extravagantes al punto de quedar desnudo de adorar y bendecir y glorificar y exaltar y engrandecer el nombre de Dios. Y ahora a este hombre se le fueron las luces y pecó delante de Dios, mandó a traer a Jezabel, durmió con ella, dice la palabra de Dios. Y cuando ella le dijo, oye, rey, estoy embarazada, ¿qué dijo el rey David? Oh, me arrepiento. Pues no, porque a un pecado hay que añadirle otro pecado, porque los pecados terminan añadiendo pecado tras pecado, maldad tras maldad, uno encima de otro. ¿Y qué dijo David? No, tenemos que llamar a Urías Eteo para que venga, para disimular ante el pueblo
y que duerma contigo y que parezca que este niño es de él. ¿Qué cosa? Qué terrible. El gran hombre de Dios, todo cavilando todas estas barbaridades, llama a Urías Eteo, bienvenido a casa. ¿Sabe qué, hombre? Tú has sido valiente, tómate unas copas y ahora vete a tu casa, duerme con tu mujer. ¿Y qué le dice Urías Eteo? ¿Cómo voy a dormir con mi esposa, estar en mi casa, dormir en mi cama cuando mis compañeros, mis amigos están allí en el campo de la batalla, quizás a punto de morir? ¿Cómo voy? Vive Jehová que no lo voy a hacer. Y dice que se quedó por ahí y no fue a su casa, porque hay mucha gente justa que no tienen mucha visión de la gente, de que los miren o los conozcan, pero hay muchos justos dentro del pueblo de Dios que no conocemos, que son más justos aún que todos los siervos de Dios que salen por la televisión, pero tienen una justicia que es la justicia de Cristo. Y él quiso disimular y David paró. No paró. Ahora, como no le salió sus planes, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, pues oye, a los generales, mira, vete otra vez para el campo de batalla, y la carta que lleva era lo que quería decir, que tenían que ponerle la parte más candente de la batalla para que él muriera, para que lo mataran. Y bueno, pues la viuda podía quedar viuda y él, muy generoso, podía ayudarla. Imagínense toda esa trama de David, toda esa trama para tratar de salir adelante en su maldad. Y el Salmo 32 aparece como eso. Ahora, ¿cuánto tiempo duró David hasta que es consciente de su pecado, y consciente no solamente de su pecado, sino de su maldad? La historia dice que entre 1 y 2 años. Ella queda embarazada, tiene al bebé, el bebé finalmente, el profeta le dice que no va a vivir y él muere, el bebé muere, ¿sí? Ahora, dice la escritura que Natán, de parte de Dios, fue a donde David y le dijo, oh mi rey, quiero contarte algo. Había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, y había otro que era pobre y solo tenía una. El que era rico y tenía muchas ovejas tuvo una visita, y en lugar de tomar una de sus ovejas, lo que hizo fue que le quitó la única que tenía el pobre y se la puso delante a su visita. ¿Qué opinas de eso, mi rey? Y el rey se encendió en enojo, en ira, y dijo, tal es digno de muerte. Y Natán le dijo, pues ese eres tú. Ese eres tú. Tú has pecado delante de Dios, has hecho lo malo, y dice, Jehová ha hecho sobre ti misericordia y tú has salido con esta cuestión. Pero sepa que el pequeño murió, pero tu descendencia va a tener la espada sobre él. Dios te va a preservar el reino, pero vas a sufrir muchas consecuencias. Y ahí es donde aparece en la historia el Salmo 51 y el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Qué fuerte, hermanos, cuando él vuelve a reconciliarse y vuelve a ser humilde y quebrantado de corazón, porque vuelve a recuperar la gracia y el amor del Padre que tenía para con él. En esos 2 años o 1 año y tanto, él no compuso salmos, el arpa quedó quieta, muchas cosas no vinieron de su vida espiritual porque estaba pereciendo delante del Señor. Hermanos, la actitud donde Dios habita, el ambiente donde el Señor habita, es un ambiente donde nosotros somos humildes, donde nosotros reconocemos nuestros pecados. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, nuestro confesar tiene que ver con ponernos de acuerdo con Dios en llamar a lo que Él llama pecado, llamarlo pecado. Hoy en día en las iglesias no se habla de pecado. En las estadísticas de los últimos 15 años de la predicación del mundo evangélico global, hay 4 cosas que se han dejado de predicar. El pecado, acerca del pecado, se ha dejado de predicar. Acerca del nuevo nacimiento, se ha dejado de pecar. Gracias. Se ha dejado de predicar ya el pecado, nuevo nacimiento, la venida
segunda venida de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Son 4 cosas que se han dejado de predicar en todas las iglesias. La cuestión, hermanos, es que si queremos que Dios habite entre nosotros, Él habita en un ambiente de personas humildes, de personas sinceras, de personas que son transparentes. Y transparente no significa que no cometemos errores, sino que aprendemos continuamente a estar delante de su presencia y decirle: Señor, perdóname, perdóname. Uno no encuentra en la Biblia que dice que Dios está solo con los perfectos y los que no cometen errores. No, Dios está con el humilde. Dios en su trono, su poder y su grandeza habita donde están los humildes y los quebrantados de corazón. Aquellos que nos tiramos de rodillas y le decimos: Señor, perdóname, perdóname. ¿Cuántas veces? Muchas. Señor, ten misericordia de mí, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Porque el problema de nosotros los seres humanos no es que pecamos. Según la Biblia, el problema es que somos malvados. Dice aquí: para limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros pecamos porque tenemos maldad en nuestro corazón. Y necesitamos no solamente que Dios perdone el pecado, que es la obra de maldad, pero también que quite y arranque de nuestro corazón la maldad. Porque necesitamos sencillamente que esa maldad sea rota por parte del Señor y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado. ¿Cómo podemos ser humildes si encubrimos nuestro pecado? Si tratamos de justificar nuestro pecado. Si tratamos algunos de crearte un aparato teológico para justificar nuestra maldad. Hermanos, estamos sufriendo en Europa una situación muy, muy complicada. Uno de unos creyentes, un hombre de apellido Osman, más bien joven, escribió estos días el libro que solo un Jesús marica puede redimirnos. Así como lo escuchen. Terrible, unas barbaridades está, y comienzan a adornar eso y crean todo un aparato teológico para justificar que Jesús era homosexual y que el Padre es homosexual. O sea, a veces cometemos errores, pecamos y no solamente no reconocemos el pecado y no reconocemos nuestra ¿qué? Maldad. Y creamos todo un ambiente de autojustificación diciendo: yo lo hice por esto, la maté porque la amaba, he hecho tantas cosas. O sea, necesitamos llegar a ese grado de humildad donde podamos decir: ¿qué tengo yo que decirte, Señor? Como dice la Escritura del publicano, que ni siquiera abría su ¿qué? Su boca, que ni siquiera levantaba su ¿qué? Su rostro, porque cuando somos humildes, sencillamente no tenemos mucho que decir, sino estar quebrantados delante de su presencia y decir: Señor, ¿yo qué te voy a decir, Señor? Es que no solamente grité, no solamente atropellé, no solamente hablé mal, es que había maldad en mi corazón. No son solo mis pecados, porque el pecado es un acto, pero la maldad es como algo que está ahí y que necesita ser trabajada en nuestra vida. Y la iglesia tiene que darse cuenta, hermano, que somos un lugar para que todas las personas pecadoras puedan venir. No importa cómo vengan. Como alguien dijo, a veces juzgamos a los demás porque peca de forma diferente a como nosotros que pecamos. Ya vemos a una persona y le estamos señalando. Hermano, no es tiempo de que estemos en esa actitud. Es tiempo de que seamos humildes y le digamos: Señor, ten misericordia de esa persona, pero también ten misericordia de mí. Porque no solamente yo peco, sino que he encontrado que en mi corazón puede hallar maldad. Y por eso necesito ser lleno de tu presencia y de tu gracia. La iglesia no es el lugar de la gente buena, es el refugio de los pecadores. Los pecadores, en el lugar donde se deben sentir más cómodos, es en este lugar. Y como dijo MacArthur, muchos dicen que en la iglesia hay muchos hipócritas. Ven a la iglesia, todavía hay un lugar para ti. Para todos necesitamos esa gracia
Y esa misericordia de Dios, el cual nos toma y nos recibe como estamos, no nos deja como estamos y nos transforma a su imagen y semejanza. Por su gran poder y por el poder del Espíritu Santo. La iglesia es el lugar de los que están a punto de morir o de los que comienzan a vivir. Es el lugar para las samaritanas, las que tienen 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Es el lugar para la gente más rara y la gente más extraña. Es este lugar llamado iglesia del Señor, donde todos pueden venir en las circunstancias como están y pueden encontrar una maravillosa experiencia y un recibimiento ameno de parte de nosotros. Porque nosotros no somos mejores que la gente que está afuera. Somos hijos de Dios. Nosotros estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Y ojalá jamás nos atrevamos como el fariseo a estar señalando a los demás. La iglesia tenemos que aprender a ser el lugar donde todos puedan venir completamente tranquilos a este lugar. En estos tiempos, si llega un drag queen a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? No puede entrar. Porque si tiene que esa ropa que tiene puesta, pues no es la adecuada para venir a la iglesia. Que llegue como sea. Al mismo Gandhi, porque vistió de forma hindú en una iglesia cristiana, fue a entrar y ni siquiera lo dejaron entrar porque dijeron que esa no era la ropa apropiada para escuchar acerca de Dios. Y él dijo las siguientes palabras: me encanta el Cristo de los cristianos, pero no entiendo su cristianismo. Es increíble, hermanos. Tenemos que estar esta comunidad abierta para todas las personas. Eso no significa que estamos compartiendo el pecado de las personas, pero estamos mostrando la gracia y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pasó su tiempo, aleluya, que pasó su tiempo con los publicanos y con los pecadores. ¿Recuerdan? ¿Han oído ese pasaje? Ese pasa más tiempo con los pecadores y con los publicanos. Come con ellos. ¡Wow! ¡Qué terrible para un israelita o para un piadoso, o para un fariseo, un saduceo o un escriba que Jesús comiera con los publicanos y con los pecadores! Pero Jesús estuvo con ellos, porque la iglesia es el lugar para todos, hermanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no importa cómo llegue la gente. Yo fui un niño prematuro. Yo a los 8 años cargaba mi paquete de Marlboro en el bolsillo. A los 10 ya me metía unos porros. A los 12 ya había tenido experiencias sexuales. También había leído los clásicos griegos y era muy prematuro. 12 años, porrero, ya con chicas, 12 años, 13 años. Piensen en el niño de tu casa que tiene 12, 13 años. Pues yo hacía todas esas barbaridades. Pero un día Jesús se le ocurrió salvarme. Me salvó, y cuando llegué a la iglesia, era una comunidad de unas 2,000 personas, muchas personas de nuestra iglesia. Wow, cuando yo llegué con mi cresta, con mi pelo largo, porque yo tenía pelo, hermanas. Ojo, que después puedo mostrarles una foto, ¿vale? Pues cuando llegué mis collares, llegué todo tocado de ácido, llegué a la iglesia y entré. El servicio secreto de la iglesia de Ujieres, que eran abuelas de 60 para arriba, comenzaron a examinarme meticulosamente porque este bandido estaba entrando a una iglesia cristiana y una iglesia llena de santos, a un museo lleno de santos. Y recuerdo muy bien que llegué y me senté, y en mi iglesia no cabía ni una pulga, hermano, porque había mucha gente, pero alrededor mío era como un claro. Y yo decía, pero yo estoy duchado, no huelo a mal, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué toda la iglesia está que no pueden ni respirar uno encima del otro? Y alrededor mío había una especie de blanco así. No, la gente no estaba preparada para recibir estas personas. Hasta que el servicio secreto de la iglesia, las abuelas, las carteras, el bolso, cuidado, un ojo abierto, un ojo cerrado, uno en la carne, en el otro en el espíritu, porque ese hombre entró ahí, ese chico que se ve que es terrible,
algo viene a hacer. No, Jesús me salvó. ¿Qué voy a decir? Y el Señor me recibió y me salvó y mi vida cambió. Porque esa es la iglesia, el lugar para todos. Y todos tienen un lugar en esta comunidad. Y tenemos que estar preparados para recibir al adúltero, al fornicario, al ladrón, al matón, al sicario, al homosexual, al drag queen. ¿A quién sabe qué tantas verdades y raras personas vamos a encontrar en este mundo? Tenemos que aprender a recibir a los que no tienen a Cristo, pero tienen una religión. ¿Cuánta gente dentro del mundo católico romano ama a Dios y no han aprendido otra cosa? Y son honestos y sinceros. Nosotros estamos trabajando en Europa y ¿sabe dónde hay más movimiento y poder del Espíritu Santo? Y no es en la iglesia evangélica, es en las iglesias católicas renovadas. Porque la gente está teniendo una experiencia con el Señor. Los cardenales, los curas están teniendo encuentros muy especiales con el Señor. Están llenos del Espíritu Santo. Están clamando a Dios, viendo los milagros, poniendo sus iglesias católicas. El presidente de nuestra comunidad resulta que dice que tiene más movimiento en Italia con las iglesias católicas que con sus propias iglesias. Las conversiones son enormes, la cantidad de gente buscando a Cristo dentro de la iglesia católica. A esa gente tenemos que recibirla, amén. Porque Nicodemo tenía una religión, pero no tenía a Dios. ¿Cuánta gente tenemos que recibir con el escapulario, con la cruz de Cuernavaca y la cruz de lo que sea, como lleguen, con el San Lázaro cubano, con el rollo de lo que lleguen, como lleguen, hermanos? Bienvenidos sean a este lugar. Los que dicen que ven y están ciegos. Y como decía esta frase, la iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. No un museo para santos. La gente tiene que encontrar un lugar cómodo donde pueda estar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Todos pueden venir a este lugar y recibir el reposo que tanto necesitan en sus vidas. Amén. El poeta brasilero Mário Quintana dijo: el secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti. Hay dos tipos de evangelismo: el que hacemos cuando salimos a buscar a los pecadores, amén. Salimos, los santos salimos a las calles de maldad, a los antros del diablo, y vamos con todo a predicar a Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Pero qué bueno que la iglesia sea un lugar donde no tengamos que buscar a los pecadores, sino que la gente venga porque encuentran en la iglesia algo que diferente. Ese es el otro evangelismo, ¿no? El evangelismo donde ocurren cosas grandes dentro de la iglesia y la gente viene a buscar apoyo, viene a buscar consejería, viene a buscar un milagro, porque están ocurriendo milagros en medio del pueblo de Dios. Lo que pasa es que no pasa nada en la iglesia. Los enfermos siguen enfermos en las iglesias. Las vidas siguen igual en todas las iglesias. Entonces, no existe ese evangelismo. El de salir existe porque vamos afuera, pero la gente no viene de forma natural. Las mariposas no se acercan a ese jardín, sino que tiene que estar uno persiguiéndoles, ¿no? Con el letrero en la calle, con el que conoce las 4 leyes espirituales, o la pregunta de evangelismo a fondo: si te mueres ahora, ¿vas al cielo o al infierno? Y la persona con ganas de tomarse por ahí una sopa y que le pregunten eso de que si se muere, que si se va para el cielo o al infierno, el hombre ahí o la mujer se queda. Gloria a Dios por todos los evangelismos, pero ¿qué tal si comienzan a ocurrir cosas extraordinarias entre nosotros y la gente comienza a venir sin estar uno pidiendo que vengan a este lugar? Amén. La Biblia habla que en el libro de los Hechos ocurrió un gran estruendo, ¿cierto? Y dice que la gente se acercó. Necesitamos que ocurran estruendos en las iglesias.
que ocurran grandes milagros, grandes señales, grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Y que la gente quiera venir, que la gente quiera venir a este lugar a glorificar a Dios, porque dicen, allí está el Señor en medio de ellos. Amén. Termino diciendo lo siguiente: el avivamiento de la calle Azusa, en el año de 1906, con un hombre de color, cuando había una apartheid aquí en Estados Unidos, en un lugar donde tenía caballos y tenía vacas, olía a orines en la calle Azusa en California, pero la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y venían de todo el mundo para estar ahí, porque ahí estaba Dios. Y se manifestaba Dios. Y todo el mundo venían personas y llevaban esa gracia y esa virtud de Dios por todo el planeta Tierra. Una de las iglesias evangélicas más fuertes de Europa es la de Suecia, y todo comenzó cuando vinieron a la calle Azusa a recibir de la gracia y del poder de Dios, y llevaron esa gracia, esa misericordia, esa presencia de Dios donde quiera que ellos estuvieron. Y Suecia ha tenido y tiene iglesias evangélicas bastante grandes, y en medio de ellos ocurren cosas. Hermanos, Dios habita con el humilde, con el quebrantado de corazón. Déjate de historias y de autojusticia. En ti y en mí solo hay necesidad de Dios. Cada día hay necesidad del Señor. Cada día. Pero Él habita en medio de personas que reconocen esa necesidad. Dios está en medio de nosotros cuando tenemos esa actitud correcta para Él. Y cuando esa presencia de Dios está en medio nuestro, comienzan a ocurrir los estruendos. Porque los milagros dejan de ser algo que leo en un libro. Porque los milagros dejan de ser algo que alguien me cuenta, o historias que nos cuenta algún predicador. Se convierten en las cosas que pasan en cada uno de nosotros en el día a día de nuestra vida. Cuando ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Cuando profetizamos en los medios de comunicación o en la calle y vemos algo y el Espíritu Santo nos da la palabra de ciencia para entender qué hay en el corazón de esa persona, como nos hablaba nuestro pastor, y va directo y dice a esas personas. Estos días una de nuestras misioneras que está en Costa de Marfil iba en el tren con una maleta. Al otro lado del vagón del tren, que era bastante grande, había una mujer muy guapa. Y ella dice que cuando la miró, Dios le dijo todo lo que estaba pasando en su vida. Y ella se le acercó en medio del tren y le dijo, no vayas porque eso que vas a hacer no es correcto. Le dijo toda la palabra de ciencia, y esta joven, simpática y guapa en un tren, se echó a llorar quebrantada porque el Señor le estaba hablando a su corazón. Y esas cosas tienen que seguir pasando en tu vida. Y tienes que mirar por qué no están ocurriendo esas cosas en tu vida, en tu casa, en tu vida diaria. Los que hacen milagros no son los pastores. Los que hacen milagros no lo son profetas, ni los maestros, ni los apóstoles. Los que hacen milagros son los creyentes en el Señor Jesucristo. A ellos fueron dadas la promesa. Y cuando no está ocurriendo esas cosas, algo está pasando con tu vida. Te has conformado a vivir de una forma de venir un domingo y que nunca pase nada. Ahora, escuchar buenas historias de los que predican, pues sí, pero no. Dios quiere mostrar su poder a través de tu vida. Vamos a hacer 3 cosas ahora. Vamos a decirle en esta mañana al Señor, no solamente te pido que perdone mis pecados, sino que me limpies de mi maldad. ¿Vale? Lo segundo que vamos a hacer es decirle, Señor, tú dices que tú habitas en medio de los humildes, de los quebrantados del corazón. Señor, ven a este lugar. Y tercero, Señor, haz un gran estruendo de esta congregación. Que no tengamos que salir al shopping a evangelizar, sino que sea tanta la gloria tuya en este lugar, que la gente venga, porque aquí encuentran que Dios está en medio. Amén.